Selvo, ¿Cómo estás, Ricarda? aquí Selvo, ¿Qué aquí haciendo? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal la calor, Ricarda? la calor es La inmensa. calore. Sí, 29 grados llegamos hoy, ya parece Mérida en diciembre, Los chilangos no podemos quejarnos de la calor, Polens, ¿no? porque los de Mérida se enojan y dicen que no sabemos nada, Pero que no bueno, tenemos idea. no tienen idea del tráfico y el calor juntos, ¿no? Como que ¿Tú en crees que no hay Mérida, tráfico en Mérida? no este, no, y además hoy hubo manifestantes. Yo nada más escuchaba en el televisor de mi madre, ay, está cerrada esta estación, tome precauciones, ¿no? Camine con la marcha para allá, En para el acá. televisor de tu madre, Polens. Yo lo oía, nada más, ¿Cómo es que estás ahí viendo el televisor de tu madre? No es cierto, no vamos a hacer no las preguntas estoy, indiscretas, Polens. Perdona, no amigo. lo estoy viendo, nada más estoy escuchando la alarma, ¿no? Tome precauciones, hay 3 o 4 manifestaciones, todas sobre insurgentes, está paralizado el Mérida tráfico. no vive eso. Ricardo, Supongo que no. hablando de eso, te quiero dedicar una canción. ¿Una canción me quieres Sí. dedicar? Mi hija Greta y yo convivimos mucho de camino a su escuela y pone a unos chicos que no sé cómo se llaman, pero están de moda. Calatriel, ¿cómo se llaman, Alex? Caltriel, ¿cómo se llaman? Catriel y Paquito Amoroso, ¿sí? Y tienen una canción que dicen amigo. Amigo como Roberto Carlos. Ajá, esa canción te dedico. Gracias, Espero que te gracias. guste. Hoy yo creo que ya lo vieron. En una de las cámaras está Carlos Amorales con nosotros. Qué gusto tenerte hoy aquí, Carlos. Muchas Bienvenido, gracias. Carlos. Qué emocionante tenerte acá. Gracias, gracias a ambos. Estamos muy emocionados porque resulta que estoy dando una clase de arte en una prepa de arte. Dije, voy a dar clases de arte contemporáneo para entender el arte contemporáneo, porque aunque Ricardo diga que sí, él no le entiende nada, yo no le entiendo nada, tal vez tú sabes algo más, No, tampoco. pero dije, bueno, vamos a googlear ahí a quién no me puede faltar de México. ¿Cuáles son los 10 artistas más importantes de México? Carlos Amorales. ¿Cuáles son los 10 artistas más importantes vivos de Latinoamérica? Carlos Amorales. ¿Cuáles son los mejores artistas del mundo del arte contemporáneo? Carlos Amorales. Wow. ¿Qué se siente eso? ¿Cómo es? Pues, ¿Cómo se llega ahí? Así estamos muy honrados, eso es lo que quería decir, de que uno de los artistas más importantes del mundo, según nuestro tío Google, esté aquí en la librería. no, pues gracias. Estoy muy contento Sí, de qué la honor para invitación. nosotros. ¿Cómo se le hace para ser uno de los artistas más importantes del mundo? ¿Eh? Pues no, es pura chiripa, Dales el supongo. tip. Exacto. Pago a Google, como mensualmente. Así Oye, Te para llega que un suba recibo, una lista. es muy buen tip. Creo que con 200 pesos la arma uno, ¿no? Así. Sí, sí, no, no es tan caro, de hecho. No, bueno, estábamos platicando antes de empezar el aire pues que tenemos muchos años de conocernos, ¿no? Y nuestros hijis, hablando de eso, son amiguis. Saludos a Lorenzo, a Clemente, a Es el Greta. cumpleaños de Lorenzo. Hoy es el cumpleaños de Lorenzo. Sí, Ahorita le aprovecho cantamos para. las mañanitas. Exacto. Y pues ver así toda platicábamos que la primera vez que nos vimos fue en este taller de la serigrafía, ¿no? Ujú. La cerdigrafía, La dijiste. serigrafía, sí, agarramos. La serigrafía, el taller de ¿Qué la vamos a hacer? serigrafía. Había que sujetarlo bien, ¿no? Era mejor con Exacto. lechoncitos De que las sin orejas. lechón. Ah, no, pobrecitos, Polen, siempre en el maltrato animal tú. No, lo disfrutan. Chicharrón grafía. Chicharrón Chicharrón grafía. grafía. Bueno, eso ya, ahí ya no les duele, digamos. Y bueno, ahí estabas como en este como despunte que después vino la exposición del MUAC y bueno, ya de ahí, bueno, toda esta trayectoria que cualquiera la puede googlear, les invitamos a que googleen a Carlos A. Morales, y me platicabas de que de niño estabas con Magali Lara viéndola desde los 8 años conviviendo Pues algo así, no sé si 8, pero sí 8, 10, chiquito, 9, sí. porque tu Que, papá, bueno, ajá, mis papás son artistas, iban mucho a un lugar aquí en la Roma o Condesa, que se llamaba el Foro de Arte Contemporáneo, mm, que llevaba un pintor que se llama Tomás Parra. Y él dirige ese lugar y fue como mucho como el lugar, pues como vanguardista, propositivo, experimental, como de esa época para esa generación.
Entonces mis padres iban mucho a las inauguraciones allá y me acuerdo mucho de conocer a Magali y estar platicando con ella, pues yo súper chavito y ahí me hice su amigo. Y luego ya más grande me invitó una vez a comer a su casa, ahí en Copilco. Y yo no sé, yo creo que yo estaba en primero de secundaria. Ah, Sí, chiquito, sí, súper todavía chico. Sí, sí, adolescente. sí, todo hippie. Y fui y me dio unos libros y uno de los libros era de Factory, de Andy Qué Warhol. padre. Y pues ahí me clavé a ver y empecé a platicar de todo eso. ¿No? Entonces sí ha sido alguien como que ha sido muy O sea, que te influenció importante. para ser Sí, sí, artista. sí, 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 sí. ¿Qué Para tal? ser artista, pero también como para abrirme a cierto tipo de arte Ah, pues que yo no conocía, ¿no? Mis papás eran mucho más políticos, más serios. ujú. De pronto como que me abrió una cosa más pop. ¿Qué hacían tus papás? ¿Qué tipo de...? Pues mi papá trabajaba en esa época mucho sobre la Revolución Mexicana. Mm, Y hacía algo que en esa época creo que se llama neográfica, ah. ¿no? Sí, Que hay un Michael libro, ¿no? De Tibol Raquel escribía en eso. Tibol, Ajá. gráfica Estaba en ese cinematográfica. libro. Ajá. Y los dos hacían mucho eso. Y mi mamá era mucho más como feminista, era como el lado feminista. Trabajaba mucho con Magali, colaboraron mucho, hicieron performance juntas. Ay, qué padre, qué avant tus Sí, papás. estaba muy chido. Ujú. Y mi papá, ¿Cómo se llamó tu mamá? Rowena Morales, Ah, ¿y tu papá? Carlos Aguirre. Y estaban los dos en un grupo de esos de esa época que se llama Proceso Pentágono. Mm. Y pues eran parte con Felipe Ehrenberg y Víctor Muñoz, eran como todo un grupo de gente, Lourdes Grobet. ¿Qué tal? Es como que me tocó conocer como toda esa banda. Sí, Qué divertido, lo sí. viste Pues desde adentro, ya desde me acuerdo, adentro, sí, sí. sí, sí. Sí, porque me tocaba pues ir a las reuniones y aburrirme, ¿Te cabrón. aburrías? Sí. Pues cómo no, no se va a aburrir. Claro, pues sí. Supongo que habrá 10 minutos en los que Felipe hacía como show y era Llegando, perro. ¿no? Sí, luego ya ¿Y se luego de peleaban qué con él, hablaban? ¿eh? Pero no, me tocaba de todo, o sea, porque también jugaban, o sea, me acuerdo de verlos jugar, no ping pong, pero como algo así, horas, ¿no? De verlos, o O sea, sea, no sus solo reuniones eran jugar ping pong o hablar, así discutiendo, ¿y de qué hablaban? De así, pues de postulaciones política, así políticas. súper serios, súper Ah. próceres, ¿no? Así como que, sí. Pero me tocó una vez que fuimos a casa de otro que se llama José Antonio Hernández, a Mezcua, que fuimos así como súper lejos, como por Lindavista, como por allá, porque éramos del sur. Y en un momento lo mandaron a comprar como refrescos o chelas, o por algo lo mandaron a la tienda. Y cuando regresó, lo apañaron y lo envolvieron en una sábana y lo amarraron Ay, no, qué y lo horror. tiraron al piso y le empezaron a echar spray. Entonces pintaron todo por afuera de negro, este cuerpo, ¿no? Como Ah, encobijado. no, pero era una cosa de arte. Sí, y entonces lo abrieron, pero era como apañaban a la gente. Wow. O sea, era la manera en que atraparan los presos políticos. Entonces lo Uf. hicieron con él y luego lo abrieron y quedó una cosa muy bonita porque era como una mancha, pues entre las arrugas, los dobleces. Ujú. Y esto lo estiraron y ya lo pintaron y lo intervinieron y se ganaron un premio de esos de Mm. Bellas Artes de esa época. Fue súper Qué importante. impresionante, ¿no? ¿Tú cuántos Entonces me años acuerdo, tendrías? pues no sé, ¿Qué años serían? pues ¿Los 81, ochentas? 82, sí, Sí. sí, muy al principio. Entonces sí tengo como muchas imágenes de ellos. Sí, Increíble, ¿no? Y sí, te sí, sí. parecía, o sea, a veces los hijos, o bueno, a tus hijos les ha de pasar, a mis hijas les pasa, como que no se dan cuenta de la dimensión de lo extraña que puede ser la vida, pues siendo hijos de artistas, ¿no? O vivir en una librería, o... ¿Sí? Sí, ¿Sí te sí, dabas cuenta? sí, sí, porque siempre había una cosa como rara, como desadaptada, como, ¿qué hacen tus papás? No sé, así como, no sé, ¿de qué viven tus papás? O Apañan sea, a sus sí, amigos, sí, como ni idea y pues raro, o sea, como que en esa época ser artista no estaba nada cool. ¿no? Pues no, o sea, No era lo no, mismo pues que no en ahora. común, no en general, ¿no? Me acuerdo que mi papá todavía trabaja, de hecho, en la metro, en la metropolitana. ¿Da clases? Da clases Ay, desde qué entonces, increíble. es como ¿Cuántos años tiene tu papá? pues debe tener 76, Ah, es el es 68. joven. Y da clases ahí desde finales de los 70. Wow, ¿cuántos años tiene dando clases? Saludos, Ya no señor sé, pues Aguirre. 50 casi, yo creo, casi 50. 50.
Y un amigo me preguntó, oye, ¿tu papá dónde trabaja? Y le digo, en la Metro. Me dice, ¿en la Metro Goldwyn Mayer? Ándale. No, no, La en la metropolitana. Metropolitana. Sí, había como un desfase fuerte, fuerte. Que ya después, ya más grande, empecé a ver que no, que era interesante, que había algo ahí ¿Y más cómo cool. fue? Ajá, que te diste Pues cuenta de algo que en la era, prepa. ajá, Tuve a un maestro muy chido en el CAF, en el Freire. ibas en el Yo iba en el Freire. Freire, hice la prepa en el Freire y me tocó Mauricio Rocha, maestro de estética. Qué padre. Y nos volábamos la clase juntos platicando. O sea, era así como tan intensa la discusión Ay, qué que se nos iba la increíble. clase y no entrábamos, ¿no? Ajá. Y ahí, por ejemplo, empecé como a ver más, como a entender más. Empezaron a ver estas exposiciones como de, bueno, una muy bonita que se llamaba Juventud Divino Tesoro en, en la Casa del Estado de México, en Tepepa, ¿no? Qué No, titulazo, En ¿no? Tlalpan, un super título. Ajá. Y ahí estuvimos muchos, o sea, como el Taca, los Quiñones, ¿Qué tal? Ahí y toda sí, los la más chavitos camada. éramos nosotros, Ajá. ajá. Estamos algunos de mi escuela del CAF. Es como que ahí empezó a ponerse un Y poquito estaban en divertido. la prepa, eran estudiantes de prepa Prepa, todavía. sí, 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 ¿Qué prepa, tal? sí. Y me fui de México en los 90, en el 90. Terminaste la prepa y Me eché a un año, un estudiar poco como mi hijo ahorita se echó un año ¿cómo le llaman? Sabático, de vagancia. de Que le vagancia, digan como es, que le digan, ese, hablen por ese su nombre. huevón, de indecisos. De indecisa, a ver qué hago, no sé qué quiero. Y me fui, y ahí como que ya Mm. agarré más mi onda, sí. O sea, te fuiste a, a Europa. Pues me fui a Europa, había Nueva York, me fui Mm, como 2 semanas a Nueva York, y de ahí estuve como 3 meses en Inglaterra, 3, 4 meses. mm. Una cosa bien interesante que me conectó un chavo que se llama Jorge Juanes, que ya murió, que era Sí, hijo un de otro teórico, Jorge, ¿no? pues el hijo. Ajá, ajá, el Los hijo. dos ya murieron, y los dos se llamaban Jorge Mm, Juanes. Entonces Jorge Juanes hijo me hizo una carta para un señor llamado José Ferrés Curi, como José Curi, pero con el Ferrés, Ajá. a un lugar muy raro que se llama The October Gallery en Londres. mm. Y pues presentándome como que soy un amigo de ellos, no sé qué. Entonces le llamé y me dijo, bueno, pues justo estamos aquí arreglando el jardín y pues vente a chambear. Y yo pues órale, ¿no? Entonces me metí a chambear, pero resultó un lugar muy interesante porque era una especie como de galería comuna. Entonces Ándale, la gente vivía muy ahí. hippie. No, no era No tan hip, hippie. pues raro, raro. O sea, yo en un momento me asusté. O sea, sí llegué a Porque pensar que era una secta. un culto. Pues era una cosa muy loca, era una cosa que después descubrí ya estando allí. Se llamaba Biosfera 2. Y Biosfera 2 era un megaproyecto de crear una biosfera en el desierto de Arizona, aislado del mundo. O sea, Del aire. sí, como una especie de burbuja, con la idea de que vivieran ahí 1 o 2 años un grupo de científicos que si lo lograban, pues significaba que podían construir esas cosas En pues, en la Marte. Luna, en Marte. Entonces, como esos experimentos Qué extraños. locura. Pero era parte de la Ajá, ellos tenían galería. 10 casas y una era, por ejemplo, tenía que ver con ganadería en Australia. Otra era en Costa Rica y era una cosa así más como sobre la selva. Entonces eran como lugares donde podían analizar. Y la casa urbana era la casa de Londres Mm, y era este lugar llamado October Gallery. Pero lo que era interesante es que el güey que había ido a visitar el año anterior, que tenía además un montón de cuadros, era por ejemplo Burroughs. ándale. Entonces tenían cosas de William X. Burroughs y habían hecho una exposición de colaboración con Kit Haring. Qué padre. Un lugar bien interesante, bien raro. Nos levantaban a las 7 de la mañana a leer a Gurdjieff Ándale. y era Que así sí era como, raro. ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Qué Digo, hasta el punto que me empecé a chistoso. asustar, hasta que ya me explicó este cuate, no, es esto. O sea, estaban preexperimentando ahí antes de irse a Arizona o algo Pues así. sí, sí, a mí me tocó una reunión, como una plenaria, como de toda la gente de esa cosa. Y me Qué acuerdo, cosa. pues conocer, yo, pues un chavito, o sea, yo estuve ahí muy, Entonces tendrías 17, 18, no, cumplí 20 20. ahí, sí, Estabas bien En el chiquito. bien 90. chico. Y lo que estuvo bien chido es que Ay, pues cada año hacían una obra de teatro, un poco como terapia
para manejar como Un las relaciones. psicodrama, ¿no? Ajá. Le llamaban. Sí, sí, tal cual, como para manejar la relación entre pues, la gente de la comuna. Y como yo no hablaba muy bien inglés, me dijo, pues ponte a hacer la escenografía. Ah, bueno. Y wow, o sea, ahí fue cuando descubrí que quería ser artista. Ah, muy Sí, bien. sí, porque Oye, era pero súper experimento social emocionante. así como los de Santiago Genovés y esas cosas, ¿no? Que Pues, hacía, sí, métanse todos en la barca y a ver quién se mata primero con quién. pues terminó mal, Ujú, terminó mal. O sea, de hecho se fue a la chingada o sea, sigue o sea, sigue existiendo esa estructura. La donaron a la Universidad de Phoenix, me parece, o de Arizona, ujú. pero fue una cosa fallida, totalmente. Una Guau, cosa súper rara. qué cosa. Y lo raro también era que les pusieran a leer Gurdjieff, ¿no? Muy raro. Qué O sea, raro ya lo más eso. raro fue que, o sea, ya años después de que yo estuve ahí, o sea, a principios de los noventas, quien se encargó de las finanzas del lugar era Steve Bannon. ¿Y ese quién es? Es un político gringo, Steve Bannon. Órale. Era el ¿Malo? ideólogo, Republicano. pues el ideólogo de Trump, o sea, muy Ay, no loco, me digas. no, muy, muy loco. Entonces, esta idea Era como de ir, gente del mal, seguro. pues gente, Eran agentes del mal. pues la idea de irte a vivir, o sea, que uno se puede ir a De vivir a otro colonizar planeta, Marte, sí. Eso ya es un pensamiento malévolo y malvado. lleva mucho tiempo. Sí, O qué sea, no es nuevo, fuerte. sí. Entonces ahí uniendo un poco los puntos como, güey, esto está muy raro. Y está pasando ahorita otra vez, ¿no? ¡Ay, qué Ujú. cosa más rara! Sí, Que siniestra. estuvieras ahí. Pero Bueno, porque José además que... Ferrer Curi era muy chido, era un cuate padre. Y él, o sea, luego descubrí que es un libro sobre el cuate que colaboró con Burroughs, que se llama Brown Casing, Mm. Mm, con los que hicieron la idea de la escritura automática. ay, qué padre. Y él era más como un pintor, Ujú, aunque también tiene esta cosa como entre la pintura y la caligrafía. ujú. Cuate muy interesante. ¿Tú lo conoces? De oídas nada Geising, más, sí. No Geising. te hagas por el Pues sí, hicieron no. lo que son muy conocidos por la máquina esta, la Dream Machine. Mm, sí, Esta máquina que giran. O sea, que era como un cilindro con recortes que ponían sobre un tocadiscos y luego le metían un foco y giraba y tú la podías ver con los ojos cerrados. De los patrones iban creando como una especie de, pues como de patrón de luz, ¿no? sí. Pues de no luz en realidad, o sea, lo que no ves y generaba una especie como de hipnotismo que creaba como supuestamente una especie como de pues como de cosa alucinógena, ¿no? Sí, como de ensoñaciones o algo Sí, así. Qué loco, yo no sabía sí, de eso. Está sí. Es un lugar bien raro, interesantísimo. bien interesante. Sí, Sí, cómo no. fue ¿Y como tú un buen todo eso lo viste, comienzo. lo viviste y todo? Pues ingenuamente Todos llegué ahí, ahí. ¿no? Y de pronto fue como irlo descubriendo. Pero son cosas que a lo largo de estos años me han seguido interesando, ¿no? Ujú. O que vuelvo, o me acuerdo cosas que me dijo José. ¿Ah, sí? ¿Qué te decía? Pues porque se volvió como una especie de mentor, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Pues cosas, ¿no? O sea, como sobre ser artista o Ujú. yo no sé si sabría recordar algo así muy en particular, pero sí hay como algo a lo que retomo, ¿no? Qué O algo. lindo, Sí. lindo, ¿no? Entonces ahí dijiste ya, voy a ser artista a partir de la Pues pensé escenografía. más en escenógrafo, Ah, pero me fui de ahí, José me dijo, no, tú síguete, vete. Me contactó con un cuate de la Fura de Sbaus, yo me fui hacia ándale. Barcelona, pero como que ahí ya no prosperó. Es que, o sea, yo estaba muy chico, entonces era muy difícil como, o sea, el teatro necesita realmente una comunidad, ¿no? O Ujú, sea, es algo que no hace solo. sí. Ujú. Y pintar, pues hace solo, entonces como que sí, poco a poco, como que se fue cerrando la posibilidad de hacer Mm, teatro, pero se fue abriendo un poco más la posibilidad de hacer pintura. Entonces me ujú. fui yendo como un poco más para la Empezaste a pintura. pintar, Sí, aunque nunca me gustó. ¿no? O sea, lo puedo disfrutar, pero no es lo mío, ¿no? Ujú, Pero era como la manera de, pues de poder seguir, o sea, se volvió como una cosa así. Entonces, Es una manera de describirlo también, supongo, ¿no? Porque la pintura se va convirtiendo en otras cosas y en una reflexión que ya no es algo que quepa nada más en el lienzo, sino en s- una experiencia, mm, digamos, espacial, o ¿no? sea, para mí o sea, nunca me ha interesado discutir qué es la pintura. O sea, cuando los pintores hablan de pintura, pintura y de que están, que esto sí, que esto no. que entiendo que es fascinante y los respeto mucho, yo no entiendo. O sea, Sí, Paul no es sé tiene de un qué hablan. término para eso. Él Sí. le llama a todo eso postpintura.
porque tampoco Sí, sí, entiende. Entonces, cuando le pones posta a algo, ya, te salvas. Bueno, pues es que como la pintura ya está agotada, ya todo tiene que ver con una referencia, No, digamos que anterior. Esto se arma con esto se arma con esto. sí, sí, Es como está tomando de Coubert o está picaseando, pero totalmente. todo viene como ya no de la realidad, sino del tamiz de todo Sí, pero este como arte. artista joven, o sea, muy joven, o sea, de Ujú, 22 años, mexicano, llegando a Europa, donde esas referencias están a flor de piel y son clarísimas, y para mí no. ujú. Pues era como, puta, ¿qué hago ¿tú yo qué aquí? decías ¿De qué entonces? hablo? Ajá. ¿Y qué Entonces pensé, pintabas? pues, ¿Quién híjole, sabe? Ya ni te acuerdas. más o menos. O sea, copiaba mucho de fotos, ¿no? Como Mm, una cosa como más ochentera, como que mm, de una época que me gustaba mucho David Sale, como pintores de esa época. ujú. Pero llegando a Holanda, mi maestro me dijo, o sea, lo primero fue como, miren, aquí tenemos uno que sabe pintar, ¿no? Así como, como burlándose así, y además en holandés, ¿no? Sí, no, me hizo cagada. ¿Y cómo decidiste Holanda? Pues porque era lo que es, bueno, por un lado lo que podía pagar, o sea, porque, o sea, era mucho más caro Estados Unidos, estos lugares, o sea, me costaba 1000 florines, que eran como 500 euros al año. Entonces era como muy posible Sí, hacerlo. era factible. Y me hablaron de una escuela que pues me sonó así como maravillosa, porque me dijeron, no, pues te dan un taller para ti solo, puedes hablar con artistas súper reconocidos, dura 2 años y haces lo que quieras, ¿no? Y me sonó así como, y además te Perfecto. pagan, ¿no? Y así como, wow. Entonces apliqué, pero me vieron muy chavito, o sea, me llamaron, fui, me entrevistaron, pero pues sí está así como súper chavito. Entonces como que se apiadaron y me dijeron, bueno, vamos a llamar a la escuela de los chavitos para que te metan y cuando termines allá vuelve a aplicar y ya vemos si te metemos o no. Mm. Entonces, pues fue lo que me llevó y apliqué 4 veces. 4 veces, o sea, sí fuiste a la Sí, escuela de los chavitos. sí, 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 Ajá. sí, me eché 3 años y estudié pintura hasta que dejé de pintar y luego ya entré a la otra y extrañamente entré por una serie de pinturas chiquititas de acuarelas. O sea, o sea, según yo hacía mi obra importante, eso les valía absolutamente madres, pero la obra que yo hacía, así como Me para gustaban mí, los chiquitos. Ah, qué esa les interesó, interesante. sí. Entonces fue también como muy, como Ahí está el tip para revelador. volverse uno de los mejores artistas, Exacto, artistas más importantes de Latinoamérica, vivos del mundo y de México, en la obra exacto, la personal, personal. es la chida. No, aquí es para ti. Sí, No, sí, no, sí, sí, qué sí, bonita esa reflexión, bueno, esa sí, anécdota, porque es que es bien difícil, ¿no? A esa edad como empezar a exponerte, ¿no? A la crítica, al juicio de los profesores. Miren, él sí sabe pintar, ¿no? claro, claro. Debe ser, digo yo, Nada más debe entonces, ser ¿verdad? Después terrible. como que haces Te coraza acostumbras. y te vale. ¿Sí? Sí, siempre es un espacio vulnerable, ¿no? Yo creo, ¿Cómo Sí, no? siempre es vulnerable. Te Sí, acostumbras un poco a sí. vivir con él, pero pues siempre es ¿Te ha so- tocado crítica ruda? sí, claro, sí. Qué Y miedo. una vez a uno de los luchadores con los que trabajaba, ujú. le pregunté, como, ¿te sigues poniendo nervioso? Y me dice, güey, claro. Y además el día que no me ponga nervioso, valió madres, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, es como, o Mm, sea, por más que te la sabes y no sé qué, pues siempre hay una parte como, ujú. A punto de, ¿no? Es el pues momento de tiene que, es que revelarse. si no se vuelve, pues imagínate, así como otra vez voy a exponer, qué hueva. No, pues ya Pues pierde un poco ya, toda la emoción pues sí, de la exposición, ¿no? De claro. exponerte. Y la vulnerabilidad, que Sí. yo creo que es lo interesante justo de Sí, yo esa no sé parte. esa idea de que todos, alguna vez los que personas seguramente que les interesa el arte lo han pensado así de que está el artista escondido, perdido, no sé, el gran genio de la humanidad y nadie lo va a ver nunca porque nunca se expuso ni se exhibió, ni nadie lo conoció nunca y se murió y nadie vio sus obras y se quedaron encerradas en un sótano. Bueno, sí hay historias, ¿no? Como la de la Sí, Hilma Klimt y esas cosas, Hilma af sí, Klint, sí. pero Emily Pero, Dickinson. Emily pero a Dickinson, final de cuentas, alguien lo expuso en el público. claro, aunque se haya Muerto, muerto. loco, sí.
Sí, Sí. con los locos O también, sea, el ¿no? arte sí es Fosforesado. público, o sea, el arte Sí, el arte es existe en público. público, ¿no? Se completa con la mirada del otro, del espectador. Totalmente, Sí, totalmente. Es como la escritura, yo creo. también, Sí. como todo. Sí, pero sí es una interfase. O sea, la Ujú. escritura es increíble, pienso, porque hay una interfase, ¿no? Hay una... Sí, uno como que se conecta. Sí, bueno, ahora hablamos Sí, de ¿no? esto Te porque conecta, hay algo en común, ¿no? Las letras impresas del hay un libro. código que se descifra, ¿no? Sí. Que hay que, bueno, estará increíble hablar de Y eso. tú lo emites y el otro lo recibe, ¿no? Ujú. Es decir, Y sabe qué hacer con él, ¿no? y el sistema en la pintura, o sea, está también, ¿no? O sea, está, pues, no sé, el bodegón, está el retrato, o sea, hay como estructuras reconocibles, ¿no? Pero siento que es menos claro, pero en la escritura es como súper claro eso, ¿no? Sí, claro, si deformas una a tal grado que no se puede descifrar, nadie sabe que si es un triángulo o es un Ujú, árbol o... ujú. Eso es interesante. Ahora, y que tiene mucho que ver con tu obra, igual podríamos dar el salto porque has trabajado mucho con sistemas escriturales asémicos, algunos, ¿no? Como el del Justamente. libro último, la mayoría. Bueno, es Justamente. que yo pensaba en este de la música que vimos tan bonito en el MUAC, Ujú. que a lo mejor sí era un sistema descifrable, ¿no? Que tiene sus reglas semánticas y que alguien Ese sí, puede... ese sí. Ese sí, ¿no? Ese es Ajá, muy lógico, es ajá, como completamente lógico. Y otros son muy, ¿cómo diría? Es como, no solo ilógicos, sino ay, arbitrarios, ¿no? O así. Ujú. sea, es como, Un esto es poquito. una A, ¿no? Pues, O no, es lo que no. que es. Sí, Sí, como los calígrafos japoneses, ¿no? Alguien me contaba que, yo no lo dije, lo leí en un TikTok, que hacen solo grafías que no necesariamente se descifran y ves así el espectáculo claro. del calígrafo japonés con sus pinceles gigantes y todo el mundo está ahí expectando la escena de cómo él transforma, dice, ¿no? Que el alma se va de la tinta y no sé qué, tienen toda esta espiritualidad explicada Ujú. y el resultado final, no importa si alguien lo descifra o no lo descifra, sino es más el acto de la escritura, ¿no? Lo que... Pues es que sí, es como arbitrario, pero cultural, ¿no? O sea, como que lo hemos aceptado con el tiempo. Ujú, Y es Sí, lo de que cualquier... siento, o sea, entre más lo haces, pues más lo conoces, más lo aceptas, más lo normalizas, pero en realidad la decisión original para hacer algo cuneiforme o para hacer sí, un trazo. O sea, sí hay una diferencia entre lo tipográfico ujú, y lo caligráfico. ujú. Sí, yo siento que son aproximaciones, o como en mi experiencia sí son aproximaciones muy distintas. Ay, ¿cómo desarrolla? Cuéntanos más. Es como si lo tipográfico es un pensamiento más parecido al collage. O sea, es como que trabajas con tipos móviles, trabajas con algo que ya está establecido y lo combinas. Y lo otro es más parecido, lo caligráfico tiene más que ver con el dibujo, o sea, con la línea dibujada, con lo que expresa la mano. Entonces como que aparece la imagen de otra forma, yo siento, o sea, o yo he notado que cuando trabajo estos lenguajes, digamos, tipográficamente, es como otro tipo de camino que si hago una exploración caligráfica donde entra mi cuerpo y la mano y aparecen las cosas de otra forma. Es como si uno es más mental Ujú. y lo siento más como, por eso yo te siento que es pensamiento de collage, porque es como, el collage es mental y este no, permite que aparezcan las imágenes de otra forma. Es Qué lindo. distinto. Entonces sí Sí, tenían razón los japoneses cuando dicen que la caligrafía es una expresión del espíritu porque sí, interviene la totalmente. mente, el cuerpo, y ellos asignan una parte a cada elemento, que si el pincel es el pensamiento, y bueno, estoy inventando un Sí, poco, ¿no? Y el papel es la poesía y así. sí, o sea, lo que pasa es que ellos lo refinan, lo refinan, lo refinan y también se vuelve una fórmula, o sea, también se vuelve, digamos, Ay, qué es bonito. como Tengo el muchas no, ganas de hacer caligrafía. Fíjate que para los diseños, yo que estoy en el mundo del diseño, si hay esta gran diferencia entre estudiar tipografía y estudiar caligrafía. es muy Y grande. justo tiene que ver con cómo estás, cómo te sientas, cómo percibes, cómo está el calor. Sí, Todo influye. Y la ¿Cómo te...? tipografía sí es más mecánica. De hecho, la sí, tipografía es bonito como la reverberación
del código está, porque si escribes una palabra en tipos móviles, por ejemplo, estoy leyendo aquí enfrente cancionero, tu Ujú, mente está, claro, ¿no? Está como claro. repitiendo el collage, un poco esto mental que dices, La caligrafía une, es ¿no? fluir. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Ay, Mm, qué No, es cuando una gran diferencia, es una sí, gran diferencia, sí. nunca lo había pensado, ¿eh? se También cómo transforma. involucra el cuerpo. Ajá, O sea, uno dibujas con la mano, con el brazo, contigo, ¿no? ujú. Y el otro es como estar, es como trabajar en la computadora. O sea, es Sí, como una cosa mucho más, Sí, de conexión mental con la mano, ¿no? ajá. Y Es, con el es muy objeto, distinto, o sea, el sí. objeto que ya existe, aunque sea Sí, bajar la letra de una computadora. se repite. Ajá, sí, pues es O sea, como tú tienes su acumular. A y la vuelves a usar y la vuelves a usar sí, y la vuelves a usar, como ¿no? con los sellos que Combinación. tú haces, ¿no, Coco Ujú, Loco? ujú, Justamente sí. Ujú. Y bueno, cuando escribo, mis As acaban por ser es, mis es acaban como por ser is y mis os acaban por ser as, ujú. ¿No ¿no? será eso Entonces dislexia? tengo que estarme traduciendo, ¿no? Digo, dice rollos, no, dice reyes. No, ¿Qué claro. dice aquí? Bueno, claro, claro. Sí, ¿Y, y y te pasa a ti eso con tus sistemas de escritura? ¿Sabes qué estás escribiendo o es Eh, no, ese es un lenguaje trabajo escolar? mucho más, o sea, no escribo con ellas, o sea, en Ajá, realidad las uso más para crear imágenes, ajá, ¿no? creas al final un... Sí, o sea, me interesó más esta artista Mirta del Misache. Ay, no la conozco. Ah, era una, pues, calígrafa, Ajá, como, sí, sí, calígrafa, pero lo que era bien interesante con ella es que usaba formatos donde escribiera lo que escribiera, el garabato, por decir, te hacía pensar, por ejemplo, en una postal, o en una tarjeta, o en un póster, o en ya, un tabloide. Entonces, tú, digamos, ibas infiriendo lo que podía ser lo que ella había escrito, en realidad, por el contexto, o sea, por la estructura de la forma, ajá, ajá, del formato, ajá, sí, del contenedor, ¿no? sí. Sí, Qué sí. interesante, es como es que ahora me acordé de este artista Xu Bing, que seguro es que también trabaja. Me encanta a mí este artista chino porque él era hijo de una bibliotecaria y entonces su mamá la llevaba a la biblioteca porque tenía que trabajar y entonces él se quedaba encerrado con enciclopedias y construía casas, ¿no? Ajá. Se divertía con las letras y con los libros y entonces pues ya como artista pues toda su obra reflexiona sobre la escritura, sobre todo esta contraparte en la escritura occidental y la escritura china que es muy, muy, muy compleja. Ujú, ujú, Y entonces diseña una serie de, los chinos escriben en un formato de 9 cuadritos, ¿no? Un cuadrado dividido en ujú, 9 espacios. ujú, Y entonces él diseña caligramas, no son chinos ya, pero que los occidentales pueden leer. Entonces dice love con forma china, ujú, pero pues estás leyendo love. Entonces hace como esta, y hace que talleres. Entonces fue un montón de gente, ya ves que hay muchos chinos, a escribir ujú, hacer estas clases de escritura de caligrafía y China, pero no China, ya su invención. Y en ese sentido, pues sí, tienen esa comunicación, es bonito. ¿Y nunca has puesto a nadie a leer tus cosas? ujú. Más o menos, ¿Y qué sí, pasa? ¿Qué sí. pasa? Pues te inventas cosas. No, No, pues, es que soy artista, sí, dicen pues, cuando sí, invento soy lo que me dé la todo gana. ilógico. Qué Sí, divertido. sí. Pero la musical sí tenía entonces un sistema, esta Sí, que escritura estaba musical. pegado, o sea, era como literal, ¿no? O sea, Ujú, o sea, en realidad sale de puros cortes de papel. ajá. O sea, agarré un cúter y corté muchas formas de papel y luego con esas Qué hice bonitas collage. son esas, Entonces son ajá. formitas, mucho Sí, que tipo parecen como ARP, como ujú, Hans Arp, ajá, estas fotos, como, sí, como que en esa época o lo cortaban a mano o lo cortaban pues, con Cotidianas. tijeras o con el cúter. Y luego a cada letra le asigné una forma. Y la única regla es que, digamos, el triángulo no fuera la A, o sea, para hacerlas irreconocibles. ujú, Entonces, digamos, como la más cuadrada fuera la A y la Z fuera un triángulo, o sea, como hacerlo como lo más dispar. Y luego ya asignándolo se hizo una fuente. ajá. Y con esa fuente, pues entonces, tal cual, literalmente. Entonces tú escribes en español, pero te sale algo que en realidad está enmascarando la letra. Es Está un como disfraz. enmascarando, ajá.
Qué enmascarando interesante. la No palabra. sabía, o sea, lo volcaste en tipografía, en estos Sí, programas que hacen sí, tipografía. O sea, te puede, sí. ¿y cómo se llama la fuente? O sea, recortes a Morales, una cosa Qué así. Pero ahí padre. la tengo instalada. Pero Si no lo instalo en digamos, mi computadora, te puedo escribirle funciona. una carta de Sí, amor indescifrable sí. a En alguien español en español. Siempre o en puedes inglés. decodificarla porque Ajá. Hay un asumes cuáles, diccionario. dependiendo Claro, entonces del si tienes número la... de usos y tal, acaba por Ah, tú decodificarse. dices como los descifradores de códigos así de la Segunda Guerra Mundial y Pues eso. es un Pues poco, es sería un una código, o manera, sea, pues es como, sí, son, digamos, son como formas descifras un arbitrarias y jeroglífico, ¿no? Un Bueno, poco. ahora me acaban de llegar un montón de libros de una historiadora que hacía psicohistoria y hay varios de diccionarios egipcios, entonces están divertidísimos porque te dan las claves, ¿no? Como dicen que la escritura siria, como eran todos los escribas diferentes, entonces tenían que escribir lo que escribían, que eran listas, ¿no? 5 cervezas, 10 panes, 6 niños, y tenían que hacer el diccionario Ujú. de qué significaba 1, 2, 6, niño, cerveza, pan. Y entonces era horrible porque si alguien lo tenía que descifrar, tenía que estar el escriba para decirles cómo funcionaba el Ya, diccionario, o si sea, no, era un no, ni idea. absurdo. Claro, claro, Sí, pero claro. existen esos diccionarios. Qué divertido hacer eso. ¿Tú has hecho ese ejercicio, Pollens, de pues descifrar? no Como la sé si piedra de la descifrar, Rosetta. pero más bien plantearlo y asimilarlo, ¿no? Como los glifos mexicas, que pues es un dibujo y es coatl completo, ¿no? Mm, Ujú. Por ejemplo. O el cerrito, ujú, o las patitas, ¿no? O la vírgula. ujú, Y ujú, cada una, y entonces las van sumando, ¿no? ujú, ¿Cuántos tipos de escrituras has hecho, Carlos? ujú. ¿Muchos? ¿No tienes así recortes uno, recortes dos, Sí, tengo, recortes tres? pues no sé, unos 10, 15. 10. ¿Y de Sí, dónde vino este interés? pues es que es como lo que se ha vuelto la pregunta, ¿no? Ajá, Ahorita piensas, ¿cuándo descifras, no? Y pues cuando viajas, ajá. cuando estás en otro país, ¿no? Ay, sí, en Japón, que no, hasta los números están en japonés, no sé si eso Sí, exista, pero o en China, que todavía es más intenso, ¿no? O sea, en China sí no entiendes qué es, ¿no? O sea, como que fue a Corea y fue a Japón y como que todavía entiendes que, esto va a ser un restaurante, pero en China ni no se siquiera, entiende nada. es muy raro, ¿no? Y ahora con toda la Entonces, tecnología. sí, ahora va cambiando, pero siento que tiene que ver como con la experiencia de ser extranjero, Mm, como de ir a una cultura donde no entiendes, ujú. donde no entiendes la cultura. No entiendes nada. Pues no, no. Es que bien, o sea, O viene sí, del no o entender. empiezas a decir, bueno, pues suena como a salchicha, de ser salchicha, y estás en Alemania, ¿no? O suena, o sea, empiezas como a leer a partir del contexto, Ajá. ¿no? Como empiezas como a adivinar, de decir, bueno, esto con esto, pues tal vez es esto, Sí, otros ¿no? tipos de lectura, ¿no? Lectura de espacios, lectura de personas, lectura de formas, que no son Sí, necesariamente escritura, sí, o si el signo es amarillo, pues tal vez de es más, colores. ¿no? O sea, como que vas, cuando viajas a una ciudad nueva y, pues no sé, a Rusia, por ejemplo, ¿no? Y es sí, como que tienes que imaginártelo, ¿no? Digo, hay cosas muy obvias, o sea, un café es muy obvio, pero luego hay lugares que no tienes idea, ¿no? No, sí, no tienes idea. Y entonces como que me interesa mucho eso, como esa, no sé si la palabra es correcta en español, pero alienación, se dice así, Alienación, como alienation, como sí, alienación, sí, alienación, la o sea, tomamos prestada y ya es sí es como castellano. un anglicismo, ¿no? Sí, O como, Pero sí, como ser extranjero, ¿no? sí, Como estar fuera. es un como estar fuera, extrañamiento, Sí, 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 como, como un extrañamiento, como no entender, como... aunque usamos alienado como para alguien que sí está de cadete espacial, ¿no? Es que sí, está desconectado de esto, tal cual. Sí, sí, alienado es como alguien, ¿no? El octavo pues como pasajero, es, sí, pues un poco alienation, sí, alienado. sí, Ajá. como desadaptado o Sí, como de inadaptado, fuera. ajá, Ajá. como alguien que no entiende, ¿no? Pero ahora yo la entiendo un poco, ay, las palabras cómo cambian, ¿verdad? Yo la entiendo como alguien que está viendo la tele, está alienado por la tele. Ah, es que la tele lo aliena. Ya Ese no es un existe la tele. enajenado, Ah, ese es ese es un un ajenado. En enajenado, los ochentas no usábamos gentrificación, por ejemplo. Gentrification for the nation. no es noventero, ese es Ese yo creo que sí.
Sí, supongo que hay gente en las universidades dispuesta a nombrarlo todo y pelearse unos con otros. No, no, a usar Yo hice palabras. este término, ponle copyright escolar fulanito de tal. Ah, pero qué interesante esto de los lenguajes. Y O más bien de los de códigos, los códigos, sí, de la manera de escribir, porque Ujú, ya los de los lenguajes dibujos. es Me un gusta poco mucho también pensar con como la dibujos. caligrafía, es algo Ujú. que fluye, que se sí, va adaptando, que se va transformando de una manera completamente distinta. Sí, bueno, y que muestra como esta cualidad de la letra en la que nunca pensamos, porque estamos rodeados de letras y las letras todas son para leerse, entonces aunque no quieras, estás leyendo todo el tiempo, ujú, descifrando todo el tiempo, ¿no? De esta pequeña reflexión de, digo pequeña porque es pequeñísima en tamaño a veces, de que cada letra es un pequeño dibujo, ¿no? ujú, Que ha convenido la humanidad en decir esto va a sonar A, esto va a sonar eh, Pues nos lo siguen B. repitiendo, nos Ujú. enseñan, la grafía dicen, esto es A ver, repitan, A. sí, sí, Y entonces uno va, bueno, y cuando tienes 4 o 5 años tienes una percepción en la cual puedes codificar y aprender mucho más rápido a leer los códigos. Lea. Bueno, y luego todas las volteretas, a mí me gusta mucho la historia de la A, es algo que siempre les enseño a mis alumnis, de cómo comienza como, como al revés, ¿no? La figura de de una vaca, ¿no? ujú, Que hace A y que es la primera voz que escuchas. O sea, si abres la boca sin modificarla es A, ¿no? Ya si haces ujú, O, I, ¿no? Pero la A es lo que suena, el sonido primordial. Y luego como de la vaca se convierte en luna, y luego ujú, como de luna se voltea, y también es mujer también, ¿no? Porque es la ujú, forma de un pubis para los asirios. ujú, Y como la vaca va sobre la luna en las nursery rhymes inglesas, ¿no? ujú, Sigue siendo como esta remembranza del dibujo de la letra, ni siquiera de otra cosa, y bueno, de su conexión con lo femenino. ujú, Es como una pequeña grafía, puede hablar de tantas cosas, ¿no? sí. Tanto es fascinante la historia de la letra, pero más de la letra de los dibujos de Carlos Amorales. Fascinante. De los dibujos recortados. Oye, y bueno, hay en tu obra una constante que a mí me fascina. Yo digo que, ay, no sé si voy a decir una barbaridad, Carlos. Dila, anda. Dile, aguanta. Pero justo, o sea, yo he estado todo el tiempo en el mundo del diseño y ahora que estoy reflexionando el arte, yo siento un poco que este, esta, este centro del diagrama de Venn, donde el arte y el diseño hablan lo mismo, me parece súper interesante porque estamos hablando de códigos y de grafías y cosas que se estudian más desde el diseño. Yo digo que los diseñadores que más me interesan a mí son los que se acercan al arte, ¿no? Que rompen como estas estructuras que nos dictan en las escuelas de retícula uno retícula 2 tener un Mm, maestro geneso que nos hacía hacer retículas, retículas, retículas. Y al contrario, cuando los artistas se vuelven como se acercan a estos modos de concebir el espacio, ¿no? A través de la repetición, de la decodificación, de cosas que tienen que ver de la estructura, ¿no? Como muy del mundo del diseño, pues son artistas que a mí me interesan muchísimo, ¿no? ujú, Cómo, ujú, cómo existe esta conexión entre dos mundos que además parece que están peleados, ¿no? Creo que en la FAD no se hablan los artistas y los diseñadores, por ejemplo. ujú, ujú. Pues a mí Juegan polo, yo justo, creo. No sé. Juegan polo. a mí justo esa interconexión fue muy importante en Holanda, porque en Holanda no está tan peleado. Ah, mira, ahí tuvo que ver con la Y, formación. ajá, Ah. y hay como un rol bien importante de los diseñadores gráficos, ¿no? Como que es algo que está muy en la Ay, sociedad. cuéntamelo todo, queremos saberlo con Pues detalle. es que está, todo está diseñado, ¿no? Ajá. Bueno, y es que Pero Holanda es muy diseñado todo. sí, todo, Por todo, eso ahí todo, está el todo, de todo, Esquil y absolutamente Mondrian todo, y todo, sí, todo, todo. O todo. sea, pero lo ves, ¿no? O sea, Sí, y el uso del color y todo tiene ay, no es fantástico. un significado, tiene una razón, y si es rojo es por algo, y si es naranja es por otra cosa. Sí, ahí están los mejores diseñadores, Karel Mertens, Irma Boom, Pues todos mis todos ellos, amigos. ajá. Acá tenemos ¿Conoces a Karen rotulistas, Mertens? más bien. Espirituales, sí, Carlos Sí, Martens sí, me llenó sí, de sí. besos y me dijo que me admiraba Ah, mucho. sí. Yo dije, yo también, ¿qué hago ahora Es con un esto? Pero, cuadrito de él, me y encanta. ves que Sí. no sé si te dio a ti su tarjeta que yo conservo con mucho amor, de una curita. Son Ay, curitas que compra y le pone su sello y esa es su tarjeta, ah, una sí. curita. Ah, guau. No, él es increíble, increíble, Increíble. increíble. Y tienen esta escuela también, ¿no? De diseño y arte. Workplace Typography. Ajá, Albert Sí, Plus sí, Typography. sí.
Pues para mí lo que fue muy importante fue conocer a, o sea, yo estaba haciendo lo de los luchadores y como que Ay, me metí ahorita en nos toda esa cuentas de los historia, luchadores para que nos escuchen. pues que básicamente me hice un doble de mí mismo, o sea, como Ajá. una especie de Qué Morales, ¿no? divertido. Y el medio se volvió la lucha libre y se volvió pues ahí como toda una historia. Y al cabo de unos años me propusieron hacer un libro. Ajá, Y y yo no ya, traje mi libro para que me lo ¿tienes el libro? firmara. Ah, Sí lo súper. tengo, pero lo tengo en mi casa, ya ni Súper. modo. Chispas. Y ese libro, claro, yo tenía ya así miles de fotos, miles de historias, y como que ya traía un desmadre en la cabeza. Y me pusieron a trabajar con un dúo que se llamaban Mavis y Van Deursen. No sé si los conociste. Ah, sí, bueno, Con sí quien los trabajé mucho ubico. fue Ah, con Linda Van Deursen. mira. Y ella, puta, así me Allá supo. en Holanda. Sí, Allá sí, sí. traías el rollo de los luchadores. Sí, 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 Estabas todo lo hice estando estudiando. allá, sí. Ah, Y ella, digamos, me ayudó como a bajarlo, o sea, qué como a darle padre. forma, ¿no? Ajá. Porque era un proyecto, pues que ya quién sabe qué era, porque entre que era una vivencia, entre que era videos, entre que eran fotos, texto, historia, o sea, ya era muy poco claro como su soporte, ¿no? Como Ujú. que podía Ujú. hacer una exposición con eso de todo y de nada, ¿no? Y ella como que me ayudó a darle forma como libro. Mm, Y el trabajo que hice con ella fue como muy importante para mí, qué ¿no? Porque increíble. eso me ayudó como a entender muchas cosas. Entonces justo ahí esa interacción con el diseñador gráfico Claro. es como súper No, importante. y de hecho ya volcarlo en el espacio del libro, Ujú. que ahora, bueno, ya hay mucho más reflexión acerca del labor editorial como proyecto de arte, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Sí, como hay mucho más reflexión que antes, pero ya el hecho ¿en qué año fue ese libro? Será de 2001. sí, yo iba a decir como de los finales de los 90, sí, dos Sí. miles. Ya pensar en el espacio del libro es como una labor del diseñador. No sé por qué. Yo es lo que les deseo ya a mis Pues es que eran alumnos. diseñadores editores, ¿no? Que es Ujú. lo que es interesante, que no es nomás como que diseñan la página y luego el Ujú. editor lo No. hace, sino como que juntos, ¿no? Sí, Es no, una y cosa estar, muy interesante. sí, estar trabajando con las imágenes, ya haciendo una propuesta. Había una propuesta no me acuerdo que me pareció muy interesante, que decía que en los libros, sobre todo en los libros de arte, tenía que estar el título y el autor, pero acompañado al autor, al autor, a los autores, tenía que estar el nombre del editor, del impresor, del diseñador, porque todos hacen como este producto de papel, Ujú, ujú, ¿no? Sin ujú, duda, Y sí. participan en la concepción del objeto, ujú, ¿no? ujú. Y en ese sentido, pues sí, te puso a trabajar como diseñador, la artista. Pues fue muy chistoso porque intentábamos y tener muchas fotos, porque este proyecto era como una mezcla entre obra de arte y fotos personales, ¿no? Mm, Porque todo o sea, sí era mi obra, pero en realidad era como si estuviera haciendo selfies y fotos sí, sí, sí. solo que con diapositivas, ¿no? No, Ajá. no, no había estos celulares. Entonces era interesante porque pues todo era una mezcolanza como muy fuerte. Además me gustaba mucho en esa época Nan Golding Mm, ¿cómo se llama este japonés? Araki, ujú. ¿no? O sea, como ese tipo de fotografía como muy personal, como Sí, snapshot. fuerte. O Ajá. sea, no la fotografía como de tripié montada, sino una cosa No, muy, más casual. sí, Sí, como más de del dar, diario. Ajá. de fotografiar a tus amigos, de pelearte, o sea, como de vivir. Entonces acabé con una colección de fotos, pues muy rara, porque era como entre foto de mi obra, pero a la vez foto muy personal. Ujú. Entonces mezclaba mis relaciones personales, mis relaciones amorosas, o sea, todo estaba como ahí mezclado. Ay, lo voy a Entonces, volver a ver nomás es para el muy chismecito, ¿no? No interesante, es cierto. ¿no? Sí. Entonces, era muy difícil para mí porque no tenía distancia, Ujú. justo como para poder decir, ah, esta foto está bien, estaba ahí. Entonces era Claro, muy porque además los difícil porque procesos era como, eran puta, súper no, esta no la puedo meter diferentes. porque odio a esta persona. Ajá. Igual era muy buena foto, o sea, ya no había... Y lo que hizo Linda fue decirme, a ver, ya, traes un desmadre en la cabeza, escríbeme lo que pasó, escríbeme la historia en una página y vuelve en 2 días, ¿no? Entonces ya volví con mi historia y ella agarró literalmente mi historia, hizo esos como pósters. O sea, puso una frase Sí. y una imagen y así se fue por todo el libro y se volvió como una especie pues le dio una narrativa muy Ujú. especial, muy extraña, ¿no? Sí, En un inglés raro, que tiene era una como mi narrativa, inglés, sí. sí, sí. Ay, qué Entonces, divertida fue muy historia, ¿eh? interesante eso, sí. Y a partir de ahí sentí que era muy importante esa relación diseñador-artista,
artista, ¿no? ¿Cómo no? Que también es muy odiada y es muy cuestionada. Mucha gente siente que es, o sea, te insultan como artista diciéndote diseñador y sí, me Sí, imagino yo que al no sé revés por igual. qué, cuando las dos labores son muy loables. A Sí, lo muy mejor el arte es interesantes. más difícil. No, sin duda yo creo que es mucho más difícil llegar a ser artista que diseñador. Pues son distintas, Yo creo Aunque que quién son sí, sabe. yo objetivos creo, sí. distintos, ¿no? Aunque quién sabe, porque también yo les digo a mis alumnis que, por ejemplo, si como yo soy una artista frustrada, siempre quise ser artista, ay, sí, pero era muy torpe con las manos y me salía todo mal y hacía, no me salía lo que yo quería, entonces tuve esta frustración muy grande y dije, ay, no, no es lo mío. Pero yo ya quise ser artista ya que había sido diseñadora, entonces, y yo tengo la hipótesis de que cualquiera, pues, esforzándose puede llegar a lograr lo que quién sabe, Pues sí, o quién pagas a alguien sabe. para que lo haga. Es lo que les decía yo, vas a Es las lo de hoy, plataformas además, ¿no? digitales. Pues sí, o sea, ¿Cómo se llama este artista que estuvo acá en el programa? Marek Wolfrid. Ajá, Marek Wolfred, que manda a hacer todas sus obras a este pueblo de China que se dedican a hacer obras de arte perfectas. ¿quién es? Marek Wolfrid. Ah, Wolfried, sí, 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 ujú, sí, sí, lo que conozco. firma Marek Wolfried y compañía LTD Sí, China de productos artísticos o algo así. sí. Sí, Pues es otra relación, otra velocidad, otra manera de ver y imponer, ¿no? Tal cual. Si conectas con eso, dices, wow, y si no, pues te enojas y te vas de la Sí. galería, no sé. Bueno, es como, no sé, hay la idea que el artista tiene que hacer todo y tiene que ser como venga, master, ¿cómo se dice? Como sí, un Sí, perfeccionista de todo, técnico, ¿no? ¿no? Pues Ajá. no, o sea, hay No, ya gente que nadie escribe hace mejor que eso, tú, ¿no? hay gente que dibuja mejor Que que tú. fotografía mejor que tú. Sí. que solda mejor que tú, así Sí, como de, bueno, eso no, más. no, no, vamos a, Claro. maestro, por Sí, favor, déjenos a nosotros los No, claro. soldadores hacer su pieza, No, por claro, favor. claro, claro, sí, no, claro. no. No, no sé en qué radica la capacidad. Para mí es un misterio y es el misterio yo creo que más me atrae del arte. ¿Cómo es posible que algo no existe y después existe, ¿no? Mm. Y hay como entre estas dos lugares, porque sí, sí está el lugar de la inexistencia y luego de la existencia, que puede pasar 20 años, 30 o yo qué sé, o 10 o un minuto, nada, pero algo no existe y luego existe. Y en el medio hay como esta cosa que vuelve al arte arte, que es como todo el pensamiento, toda la concepción, toda la conceptualización, y de repente puede ser demasiado, o de repente puede ser nada, o luego artistas como Miguel Ventura que vino y nos decía que todo lo que hizo no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Y de repente no sabes qué estás haciendo y haces algo. Bueno, eso es lo mejor, ¿no? ¿Así? Claro. O sea, lo interesante es no saber qué estás haciendo, Ujú. ¿no? Que es ¿A como ti te muy pasa? ambiguo. Sí, Sí, no siempre. sabes qué está. ¿Y cómo comienzas? A ver, ahora Pues mismo. con intuiciones, con ideas. Lo que pasa es que estás subido como en un tren. Ajá. Entonces hay como toda una serie de pasos que ya llevas, que cuando intuyes algo, pues ya están ubicados como en una cierta Ya lo dirección. agarras. No es Ya como que sabes. empiezas del cero cada vez, ¿no? Ajá. Pero sí son como intuiciones de algo que sientes que además nunca ves completo, o sea que es como Mm, que lo intuyes, te parece la imagen, pero nunca es completa. Es como una imagen intuida, ¿no? ujú. Como imperfecta. Como un sueño de la mente, algo que existe ahí sin Sí, forma. como que está, es muy clara, pero no es que literalmente lo puedas hacer. Pero entonces lo quieres hacer. Y al hacerlo es cuando se viene el problema, ¿no? Que es como te sale técnicamente, lo puedes dibujar o te sale el dibujo chafa, o lo quieres hacer con tal técnica y pues no sé, se cae Imposible. o... Ajá. Ajá, o sea, y es como ya la parte, digamos, es la parte difícil del arte, que es como al hacerlo existir, pues se vuelve real, o sea, tienes que trabajar con la realidad, ¿no? Sí. O Con el sea, plástico, con el metal, con ujú, o sea, la tú lo puedes tinta, simular con en el tu papel compu. recortado. Ajá, pero si es muy grande, pues se cae. Y si se cae para acá. No, o sea, Sí. como que hay cosas como que es Física. como bien interesante, que es justo donde el ser artista se vuelve importante porque tienes que hacerlo real. Sí. Si no, Como, no es, ¿no? ajá, como esta obra tan bonita tuya, que yo creo que es de las obras más reconocibles del arte mexicano, muy instagrameable. Yo tengo fotos ahí. La de las mariposas, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy bonito. Yo Nube traía negra. eso, Ujú, Nube Negra. ujú. Y
y de repente, ¿cómo fue eso? O sea, hablando de esto de Esta es más hacer. rara, o sea, es más rara, es menos común en mi creación porque justo ahí sí tuve una imagen muy clara. Ah, O ¿te sea, llegó? sí, me llegó la imagen y es como clarísima. Quiero hacer mariposas que, Pues ¿cómo fue? vi un lugar lleno de mariposas nocturnas, ¿no? Ah, Como completamente cubierto y como una especie de cúpula. Y fue muy clara la imagen. Y luego fue como lo hago. O Así sea, que como son la... polillas, ¿verdad? No son mariposas, o es lo Sí, mismo. Da igual, potato, las potato. nocturnas, ¿no? Ajá, Las como Tienen aterciopeladas, alas ¿no? y son ajá. negras. Y son negras. Y dan miedo, Y ¿no? luego es como, ¿Y bueno, dónde estabas viendo esas polillas? estaba visitando a mi abuela, despidiéndome de ella. Que se vuelve Ay, importante porque sí era un momento como muy específico. Sí. significativo. Entonces con el tiempo me di cuenta que es un vanitas, ¿no? O sea que en realidad es una especie sobre su muerte, ¿no? Es una muerte. Sí, sí. Por eso es la nube negra, porque se va. Ay, ya nos vas a estar haciendo llorar acá. Pero, a Sí. ver, una pregunta. Estás en esta despedida y ¿dónde fue exactamente donde viste dónde estabas? ¿En una Tratando de casa? dormir en su casa, o sea, Y se lo llenó fui de a mariposas. no, no, en mi mente, o Ah, sea, en tu sí, sí, mente. sí, Ok. Ya te sí. imaginaba ahí en medio O de un sea, no fue un jardín o algo. sueño, no, no lo soñé, sino que Ajá, estaba intentando dormir y me vino la imagen mental. Y luego la pregunta es cómo hacerlo real. ajá, Entonces, ya que me despedí de allá, volví a la Ciudad de México, fui a mi estudio, lo platiqué en mi estudio, o sea que, a ver, esto es lo que vi, que se vuelve importante porque lo pones en palabras, o sea, lo Ujú. platicas, ¿no? ujú, Entonces haces que los otros también lo imaginen, ujú. ¿no? De alguna forma. Sí, cómo no. Y la pregunta es cómo lo desarrollamos, en qué material, de qué forma. Entonces ahí ya salieron decisiones, ¿no? Como, pues papel, porque eran un chingo, ¿no? Sí, eran Sí, muchísimas. entonces entre más hay, pues más Claro. impresionante es. Entonces, pues no los vas a hacer de obsidiana, sería carísimo. Entonces, no, o sea, hay como que Hay pensar que cómo. tomar Entonces, de decisiones. ¿Y de qué papel. son? ¿Son de papel? ¿Son papel de cartón De negro? papel álbum, de ese papel de los Sí, cómo álbumes de no. antes, sí. Es el que venden en Lumen todavía. No sé si Por todavía lo suerte. venden. Sí, yo Porque tengo un llevo montón de estos son de 20 papel años Lumen. haciéndolo. Qué Sí, bueno que Sí, todavía hay de stock, sí. papel. Yo de pensaba que papel eran lumen. como de algún acrílico o algo así muy mate. No, Por eso son tan mates, ¿verdad? Tan sí, bonitas. sí, sí, porque Ajá, absorben la luz. sí. Y luego tienen dos texturas. Y luego Mm, hay como 5 tamaños. ujú. Y luego hay como 30 modelos distintos. Entonces hacen como 300 formas. Que es a propósito porque con esas sientes que todas son distintas. ¿Qué tal? O sea, Si no sí sería un generas patrón las nubes, demasiado. ¿no? Sí. Luego dibujamos. Mm, Entonces, digamos, vemos el espacio y se dibuja y se piensa como esa línea en el espacio y luego se van ensanchando las líneas y se van llenando y eso le va dando como la forma. sí, porque es una forma muy orgánica. O sea, sí Sí, pareciera que llegaron volando y se estacionaron ahí un segundo que en sí, cualquier momento van a volver a volar. sí, sí. Ajá. Y Tiene eso, como una permanencia. si avientas tú esas mariposas aquí en la mesa, pues se apelmazan y no se hace ese dibujo tan, es que Y es un bueno, dibujo como muy ese detallado. a Pues es los como la tamaños manera, primero hace. como dibujas como para tomar el espacio, como Ujú. para abarcar el Ah, espacio. Y luego ya lo vas, digamos, llenando. llenando. Si no se, pues, Y lo ahí que hace jugando la con los gente es que los tamaños. pone como si fueran mariposas, como con Ay, alfiler, sí, qué clasificadas. travesura. Entonces se quedan todas rígidas. Entonces hay que deshacer eso y volverlo como a dibujar. Ujú. Pero son métodos que hemos O como sea, te ha desarrollado. tocado que las personas que te asisten lo colocan muy derechito. Mucha gente, Ay, sí, qué lo pone así. chistoso. Es como, no, 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 es una línea y luego ya empiezan como a ensancharla. Qué Y también pues bonita. varía. Hay gente que tiene la mano muy pesada, hay gente que es muy delicada. O sea, varía mucho. Casi es como, se convierte como una escritura caligráfica, ¿no? Dependiendo del Sí, espíritu. sí, Y sí, entonces se sí. insertan con alfiler, no se pegan al muro. No, se pegan con Pritac, con Entonces gomita, sí, ¿no? Sí, es con gomita que ¿Y se hace. cuántas sí. veces la has montado esa? Yo creo que más de 30, Más de fácil 40 30. ¿Y veces, cuál sí. fue el lugar más grande? Híjole, el MUAC El MUAC, fue fue gigante gigante, sí. y también lo pusimos en el Palacio de Ceausescu, Ándale, ¿cuál es el en palacio? En Rumania. Rumania, El ajá. palacio que hizo como durante 15 años con que explotó a medio país. ¿Qué tal? Que ¿Qué lugar? es un lugar brutal, es ¿Y cómo súper fue que mala onda. llegaste ahí? Te invitaron y fuiste. Tienen un museo, o sea, Ajá. dentro de ese lugar es tan grande que tiene adentro el Museo de Arte Moderno y el Parlamento, y es apenas el 10% del tamaño del edificio. Es una cosa Eso es brutal. brutal.
y tienen un cuarto que se llama el cuarto de mármol, que pues era como el cuarto ahí de las recepciones de Ceausescu. Una cosa ¿Qué horrible, tal? sí, Debe estar sí. horrible Es padre. como, sí, De como otros Drácula. mundos, de otros mundos. Entonces ahí, pues ha habido distintas. Luego la pusimos en un tranvía que fue muy bonito. En un tranvía, En dentro de un un tranvía tranvía. y se movía el tranvía por la ciudad. Qué divertido. ¿Y cuándo la vas a volver a exponer pronto? Ahorita Invítame, yo está quiero pegar enfriando. Ah, mariposeros, pues como quieras. Sí. a ver cómo me salen. Está muy bien. Sí, hay un par el próximo año. Sí, Mm, sí, qué divertido, sí. porque bueno, yo quería De hecho, mañana tienes una presentación en el Sí, Parque Lincoln, sí, ¿no? exactamente. Durante 3 días vas a hacer Pues es una... algo corto, es por este festival que se llama Fija, Ujú, que es un festival de flores, flores y jardines, que es en Polanco. Y cada año hacen un pabellón. Y normalmente invitan más como, ¿cómo se llaman? Como arquitectos de paisaje, ¿no? Es como una cosa más sí. de diseño, de jardines y eso. Pero esta vez me invitaron, o sea, creo que van a invitar artistas como de ahora en adelante. Entonces esta vez me tocó ser el artista que corta el listón mm, y estamos Guau. haciendo una estructura ahí. Sí. No nos vas a platicar, tenemos que ir mañana a Venga, verla, venga. ¿no? vamos, Está más vamos. chido. Oye, porque yo estaba revisando Porque las es un obras. poco lo de siempre, ¿no? O sea, Ajá. te puedo hablar horas de la nube negra, pero ya No, es de bueno, hace sí. 20 años, la he Es lo que te puesto iba a 30 decir, veces, ¿no? yo nada más Sí. Pero cuando preguntándote tienes una por pieza eso, nueva, pues no siempre sabes exactamente qué significa o qué esta. es. O... ¿Y cómo es que es? Está basada en la forma de una flor. Es una estructura arquitectónica. Ujú. Es como si pusieras 6 biombos juntos, como alrededor de un centro, solo que en grande. Y son 24 puertas. Es un laberinto, Ah, como qué un laberinto en divertidos. forma de flor. Te puedes meter. Sí, 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 sí. Es de las piezas que nos compartiste para el No, porque taller. todavía no la inaugura. Ah, no, ¿verdad? Porque, Tengo un claro, render. no, No, estas son obras esta de es otra época, esta es sí. la de la música, ¿no? Sí, sí, Y sí. esta que son como unos perfiles. Pues también, eso tiene que ver con canto. Ah, sí, con toda Voz. la obra que haces sobre la voz, ajá. Sí, sí. Que también esa es otra cosa interesante de tu Pues la trabajo. voz, quise llevar como todo lo coligráfico, como A la la voz voz, representado por pero súper difícil. difícil, ¿verdad? Sí, sí. Porque son dos cosas diferentes. Ay, porque, o sea, me encanta, imagínate, o sea, si tuvieras acceso a un coro con el que pudieras trabajar, no sé, una vez a la semana, cinco ¿Qué años, o sea, harías? no, pues experimentas y llevas eso Porque me acuerdo que la lejísimos, obra ¿no? de Pero la el problema música es que, pues, no no, se no, no puede. se puede. Porque la obra de la música sí tenía su parte musical, ¿no? Tenía Sí, su, sí, pero como que ahí era muy claro como el qué le timbre. pedís a quién Ajá, y qué le pedí al compositor. Trabajo mucho con compositores, sí. ¿no? Pero con los coros sí se necesitaba algo más como de experimentación y de conocer más, y entender más. También lo hiciste, ¿no? Me Sí lo acuerdo. hice, pero era como, iba a Holanda y trabajaba ahí con unos coros y los veía, o sea, sí lo hacía, pero sí, al final de cuentas es como, puta, o sea, para hacer algo bien ahí, sí tendrías que trabajar con una orquesta, ¿no? ¿Qué O tal? en una institución, o sea, como Oye, que sí pues eres necesitarías. uno de los artistas más importantes del mundo. Te Y deberían me de va a dar una tocar. orquesta, los Sí, coros, todo. no, por favor. Sí, sí, hacemos el anuncio, por favor. Sí, pues bueno, pues A los niños Un coro y una orquesta a largo a los plazo niños aquí cantores de para violín. el trabajo en proceso de Carlos Zamorales. sí, que presten, por favor. No, me encantaría. Que presten la Y la voz orquesta, es ¿no? difícil, es algo muy amplio, con muchas posibilidades. Y también tiene algo muy extraño que está entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? O sea, tú puedes cantar canciones muy literales. Bueno, Polen es mejor que no cante porque ya la hemos escuchado. ¿Y no te gusta cómo No. cantan? Pero la voz es algo como la mente, ¿no? Es como algo que La todos voz. tenemos. Bueno, Todos tenemos, que lo tenemos su adentro de la mejor, cabeza. mm, sí. Este, Y bueno, puedes que es matizar muy y fuerte, convertir, o sea, sí. te puede asustar, te puede Ay, llevar, o sí. sea, es muy intensa, es una cosa muy fuerte. Sí, el contacto con la voz. Hay este filósofo, no me acuerdo quién es.
¿cómo se llama? Pero que habla del rostro, ¿no? Como el rostro es el primer impacto que tienes contra alguien y al momento de que habla el rostro, estás ya realmente teniendo una experiencia con que él habla, no me acuerdo cómo, es interesante ese filósofo, porque habla solo del rostro y la segunda etapa es cuando ese rostro habla, que es fuerte, es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, Estamos sí. haciendo caras, sí. Tú más que yo. Sí, hay una cosa que se llama la Revolución Cantada, que ocurrió en los países bálticos, en Estonia, Latvia, ¿cuál es el otro? Lituania, Lituania. Lituania. Que cuando se rebelaron, cuando cayó el muro y se rebelaron en contra de la Unión Soviética, lo hicieron a través de cantos. Wow, Entonces no se metieron en una guerra. Hicieron un par de cosas, ¿no? Una fue hacer una cadena humana, como de 10.000 kilómetros. diez O mil sea, conectaron kilómetros. todas las Todas las capitales de estos tres todas países las con gente capitales. agarrándose de la Es mano. cierto. Increíble. Y luego cantaban, ¿no? Así como canciones Wow. nacionalistas y canciones, pues no sé, latvias y Que son lituanas. bonitas, todos los Muy folclores de esos lindas, lugares muy son muy fuertes. bonitos, sí. Y además cantaban, son como coros de 5.000 personas, como cosas Wow. muy fuertes. Y Eso es lo que eso hizo que quieres. los rusos dijeran, no, bueno, Ujú. ves la dimensión de algo así, Qué entonces, puta, está fuerte. cabrón. Sí, está Sí, fuertísimo. sí, ¿Qué harías sí. tú con todo eso? ¿Quién sabe? No sé, A ver, ¿a dónde te piensa que llevaría? A ver. México Conquistar un país, podría conquistar Guatemala. de Mérida a Ensenada, así todos agarrados de las Sí, y manos, lleve radico. Sí. sin nada. Porque ahora les pedimos a los artistas que nos acompañan, a las artistas que vienen, que nos manden obra para que lo que nos dimos cuenta en esta nueva etapa, que sería muy padre como que la gente viera, ¿no? Como ahorita nos ven en YouTube, que viera de lo que estamos hablando. Y nos mandaste estas obras, o las escogimos aquí en producción, no sé. Este, Ah, esa y es una serpiente de máscaras. a ver cómo es. Ah, sí En me el, acuerdo en de el- ella, en el ya sé Museo cuál Caluz. es. En el Carlos. Caluz, ajá. Es como la pieza más horrible que he hecho en mi vida, pero me Sí, gusta mucho. está Es fea, muy fea. bonita. Está fea, padre. Pues está ruda. Sí, es ¿Cómo ruda. llegas a la idea de la máscara, que es también un tema que empieza con las luchas, pero Ujú. que se ha ido transformando? Ah, claro, de ahí viene, de las Sí, luchas. literal, de las luchas. Pues como de distanciarte de ti mismo, ¿no? Como de... O sea, para mí Bueno, sí fue un alter ego para ti hacerla de Amorales, que de ahí Sí, vino tu tal nombre. cual. O sea, como crearte un personaje que puedas ser tú, no siendo tú, ¿no? Como... Ah, y ahí nació a Morales. Sí, o sea, lo que pasa es que yo me Ah, llamo igual que mi papá, ajá, Carlos Aguirre. ajá. Él es Pangburn y yo soy Morales, pero Carlos Aguirre. Y él como artista es Carlos Aguirre, es conocido como Carlos Aguirre. Entonces yo me tocaba hacer también Carlos Aguirre. Entonces era como chin, pues como que no, no puede ser así. Carlos Aguirre Morales, muy largo. Y poco a poco salió la A de Aguirre, la puse con el Morales y se volvió Carlos A. Morales. Ujú, Es como que a partir de ahí fue ya como el primer paso, ¿no? Pero la cuestión era como encontrar una forma como de, pues para hacer lo propio mío, como distanciarme de mis padres o distanciarme ujú, como de ese, deben distanciarme de esa problemática. Entonces se me ocurrió hacer este personaje que me permitiera verme desde afuera. O sea, como que yo hacía el personaje que era yo y se lo podía prestar a otro, ponérselo, y ese otro yo podía hacer cosas y yo me podía ver desde lejos y analizarlo ujú. o criticarlo. Ay, qué ejercicio tan Un interesante. ejercicio muy Lo voy a raro. hacer Sí, mañana, ¿eh? sí, sí sirve y conviene. Y entonces, pues la máscara era como una manera muy fácil de hacerlo, ¿no? O sea, como... Sí, Porque también la idea era hacerlo real, o sea, no, o sea, lo podrías photoshopear, lo podrías como... O sea, lo podrías hacer en el mundo de la ficción, Ujú, en en dibujo. dibujo o en una película o ahora con inteligencia Ah, artificial bueno, o la más fácil chingada. que nunca. Pero, digamos, la idea era como hacerlo en la realidad. Ajá. Y me di cuenta que los luchadores, pues sí, sí viven su ficción. Sí, es O cierto, sea, porque yo salen al sí, súper con su máscara. sí, sí. O Bueno, llegan sí. o se ponen la máscara en el coche para llegar A a la... la arena. Y además, pues cuando salen, pues sí son güeyes que se están dando ahí sus chingadazos y pero a la vez están
O sea, están viviendo ese personaje como en la Sí, realidad. y lo peor que les puede pasar es que los descubran, ¿no? Sí, Que bueno, se supone que eso es como ya el acabose, ¿no? perdió. Sí, sí, sí. Máscara contra cabellera. Y que en realidad tiene mucho que ver con que son tímidos, ¿no? Y o sea, como con falta digamos, de tablas escénicas, ¿no? O sea, es como gente que pues son buenos deportistas, son buenos Como les acróbatas. deberían de dar el Oscar a todos. Yo he ido a las luchas. Sí, pero por ejemplo hay unos que sí logran luchar ya sin máscara, Mm. y que son mejores sin Claro, máscara. es otro nivel, ¿no? Decidir quitarte la máscara, mostrarte al Pues sí público te cómo funciona, eras. sí, y otros no les funciona, y tienen que Ajá. inventarse otro personaje y como volver a estar Claro, de cuero. pierde el Rayo de Jalisco. Ay, bueno, no, el Rayo de Jalisco no. Sí, él pierde el Rayo de Jalisco y se convierte en Hércules 3, ¿no? Y ya, inventa un Pues nuevo sí, pero personaje. hay unos que se han convertido en 5 o 10 personajes a lo largo de su vida y nunca les funcionó. Ay, Y pobre, otros que se volvieron estrellas y nunca les quitaron la máscara. como Blue Demon, Ajá. O por ejemplo, Satánico, que le quitaron la máscara y es muy bueno, tiene más carisma, ¿no? le combino. Pero tiene que ver con lo escénico en ese Sí, sentido. totalmente. Y entonces que tú podías ir con la máscara, ser tú, verte de fuera. Pues era como una estrategia de Ajá. autodistanciamiento, Y ahí como de nació verte la desde afuera. Morales. Ajá. Y Entonces ya te te instalaste, te permite, pasó como el satánico, te quitaste la máscara y ya te quedaste ahí muy a gusto y así carismático. ya me quedé. Sí, sí, sí. Sí, 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 qué Sí, a veces me interesante. llaman y me preguntan, ¿está Carlos Aguirre? Y yo, ¿quién? ¿Quién es Así. ese? Y entonces esta pieza de la serpiente más horrible de toda tu obra, Esa pieza son 500 más fea, ¿no? máscaras, Horrible. son Ajá. 500 máscaras, una enmascarando a la otra y forman una serpiente ¿Y de qué son las máscaras? de aluminio. Entonces son máscaras como de mercado que corté como con la mano y los hizo un molde y Ah, sacamos ya. las formas. Sí es Entonces es como una terrorífica, razón, ¿verdad? Ajá. pues tiene algo muy rudo, Sí, sí. sí, tiene como... Y lo hice después de la pandemia, como que sentí que era algo como Así de estaba el la cosa mundo. abyecta, ¿no? Qué fuerte. Y esta, Ese es el performance que hice el año pasado con cantantes, que hice aquí en ah, el Forum. sí, ya sé Sí. cuál, qué bonito. Y Son con esos trajes de papel. estos eran los trajes de papel con los que se Sí, vestían y cantaban. sí, sí. ¿Y cómo te sentiste ahí de director de... ¿Te consideras como un director de orquesta en esos casos? O de Pues de alguna coros. Sí. forma, pero en realidad contrato a directores. O sea, es como que trabajo con gente que sabe dirigir. Ajá, como los que Este, contratan a los que no pintan. es que me vuelva coreógrafo, sino que trabajo con una coreógrafa, ¿no? Ajá, O con un director de... Sí, es sí, como una cosa rara. director de coro, tienes razón. Pero bueno, como Pero habíamos yo no dirijo dicho, el coro, sino que tengo que sí, pedirle a alguien más que dirija, ¿no? hay una cuestión orgánica para que resulte al final todo y que corra, ¿no? Hay una idea y hay un equipo que está trabajando. Es igual que Sí, con un libro, ¿no? O Sí, 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 sea, sí, te sí. puedes decir, no, es mi libro, pero no, y que dirigir es una cosa muy compleja, ¿no? Pero esto es como una metadirección, ¿no? Ajá, tú estás como pidiendo a alguien que lo dirige. Pues trabajo con especialistas. Qué O padre, sea, tengo que qué un gran dirigirlos a ellos. poder. Sí. Es un gran poder, Carlos Morales, eso está muy padre. Porque, digo, es un gran poder porque sí, ahí es donde se ve que sí, sí tienen razón el tío Google, porque tener la capacidad de poder pedirle a alguien más que haga lo que tú quieres, sí es como alguien, algo tan complejo como un coro, ¿no? Mm, Ajá, sí es un gran toda una poder. negociación, sí. Sí, porque Y una además tiene chamba que ver no demasiado. que estás tú solo pintando, que era lo que no querías hacer cuando estabas joven en Holanda, Ujú. sino ya la conexión con tu equipo al que le dices las mariposas, no tu equipo, sino la gente que... No, son equipos, ¿no? pues sí Que se arman tiene un equipos. equipo, de Sí. hecho. Sí. Sí. Y esta tan bonita, es que no se ve muy bien aquí, Estos porque son tomé la dibujos. foto de la foto, ajá. Dibujos que hice justo Son dibujos, antes de la dibujos, pandemia, sí. pero que además son súper, otra vez tienen como esta estructura. Tienen estructura, tienen este como lenguaje y código de color, o sea, son dibujos, pero sí están dentro sí, de la semántica Morales, ¿verdad? Sí, bueno, estos están. Es que leí un libro que me encantó que se llamaba Kill All Normies, como maten a todos los normies, como a los normales. Ajá. Y No, que no hablaba nos maten. de cómo se apropiaron de ese personaje que se llamaba
una rana. Kermit, no. No, se parece, pero es una rana que hacían como en un cómic, como en súper buena onda, como muy alternativo. Y se lo fueron apropiando, como todos los del alt-right, y lo fueron como transformando en otra cosa. Y se volvió una cosa súper bizarra, porque se volvió como, pues, como un símbolo fascista, básicamente. Entonces, como que le robaron al artista su Ay, qué personaje triste. y Se lo echaron a se lo perder. catasfixiaron como en esto. Qué horrible. Pero como que habla mucho como del viaje ¿cómo se llama? Pepe the Frog, Ujú. como la rana Pepe. Se habló mucho de eso en una época. Y habla cómo los memes se van transformando, y cómo van siendo como apropiados culturalmente por distintos grupos Ujú. y resignificados. No, y ahora en las redes eso ya sucede en segundos, No, ¿no? va ocurriendo un montón, ¿no? Sí, Es como ahorita, justo como muchísimo. lo de, ¿cómo se llama? El Miyake. ¿Qué le pasó? No, pues que inventaron esta como manera de hacer esto. Hayao Miyazaki, el de Hicieron Estudio Ghibli. Pues ya como puedes. ahora puedes hacer tus fotos así. Porque Es una bizarrada, te pero ves de allá pronto políticos que odias convertidos en la pluma del mayor animador increíble que ha habido en la historia. Dices, no, en cuánta 3 segundos, ¿verdad? perversión. Sí, qué Sí, es cabrón, fuerte. es cabrón. Pero De hecho, como hubo esas quejas, imágenes ¿verdad? van, pues Sí. volando o Ay, sí, transformándose. ya nos echaron a perder al Hayao Miyazaki. Entonces, No, nunca, nunca triunfará el bien. si triunfará la princesa Mononoke. Ay, sí, amamos a la princesa Mononoke. Sí, qué fuerte. A mí me ha parecido muy fuerte aquí nuestro equipo de redes que ama lo japonés y la animación, ya Hayao Miyazaki. Luego hizo una imagen de la librería en ese estilo y se ve divina. Divina de hermosa porque amamos a Hayao Miyazaki. Pero luego empecé a ver algo que odio, y dices, Sí. "Ah, no, qué terror, no está bien hacer eso con las redes de inteligencia artificial. Pero sí, no, los dibujos van de eso. Son repetidos una serie de personajes que voy Ah, repitiendo, que están. pero que nunca es como un tipo móvil, que siempre va aquí, sino que es como un taco, recalcando, se van transformando. Entonces siempre Aquí es ya. como lo mismo, pero siempre una pequeña Ah, variación. sí, como sellos Creo o que algo es. así, bien raro, así como, Estos, sí, ¿no? sí, ¿verdad? Sí, es como Qué fuerte. Sí, ya me acordé de esto. dándose besos así mismo, Sí, ¿no? fuerte, eso de cosas de las mariposas. Pero ya, lo que artistas deben hacer caso a los demás, ¿no? Como que, Además, hay No, puros no es nada espejos. cochina. Al no, contrario. hay que desinfectar los espejos después, pero nada más. Bueno, y aquí sí tienes móviles, ¿no? Nos mostraste esta muy bonita, que son de, ¿cómo se llaman estos polens? De címbalos, Ajá, sí, címbalos, sí, exacto. Sí. címbalos o platillos, ¿no? Ajá, es impresionante. ¿Has estado en esta? Sí. Sí, es bonita. ¿Qué es lo que pasa? Suena así. Se vuelve un desmadre absoluto. Sí, sí, cran, cran. Sí. Qué lindo. Y Pues aquí yo lo los veo es como taxis. un sismógrafo. ¿Ah, sí? Ahí es cuando lo puse la primera vez en Francia, Ah, con Lambert. Y son 3 meses, ¿no? Y lo tiene el taller, fue muy ay, bonito. wow, qué Sí, le sí, muy chic. padre. Wow. No Ay, tiene Yuri reglas. Calder. Pues su último taller Ajá. y su última casa, ¿no? Ya de anciano, Ay, qué en un lindo. ¿Dónde pueblo muy está bonito, eso? en Saché, en Francia. Pueblito. Y hay una residencia que puedes vivir en su casa Ay, tres qué meses maravilla. y trabajar. Puta, es así un sueño. Y tiene sus herramientas para doblar el No, aviación. además el espacio. La Es casa sí más como. tiene cosas, ¿no? Que se ve que eran de ellos Ujú. y sus imágenes, ¿no? Es muy bonita, la casa es increíble. Qué Sí, lindura. es muy Y increíble. fue el resultado de la residencia. Ahí Sí, nomás, sí, 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 padrísimo. sí. Muy Pero bonito. esa pieza no tiene reglas, entonces tú vas como público y pues te encuentras ahí como las Ah, lo puedes baquetas. tocar. Sí, claro, pero no te dice cómo. No, los niños felices, ¿no? Pues todos, y todos los que ven Todos, del claro. arte más, así ¿Cómo como no? Y los músicos desesperados. un Ah, desmadre. Entonces se vuelve una cosa así, es muy chistosa, qué es divertido. como muy, Todo muy tu anarquista, muy caótica. tu reflexión sobre el sonido. Y bueno, está aquí esta imagen que nos diste para el flyer, que pues es toda esta La cuestión del alter ego, ya resumen, sí. me pongo la máscara, ya soy alguien más Y y además la foto interactúo de la conmigo de foto, otra ¿no? manera, ¿sí? Sí, como Ajá. para irnos al infinito y más allá, como Buzz Lightyear, Un ¿no? poco El como los monitor dentro del narcisos. monitor, dentro del monitor. ¿Te imaginas tú una orgía de ti mismo con ti mismo, Pollens? No, ¿tú sí? No, yo menos. Yo tengo problemas con eso.
No, muy, Sí, muy padre ya tengo suficiente interactuando conmigo mismo todo el día como para como irme para para allá, ¿no? profundizar en ello. No, muy padre, Carlos Amorales. Pues creo que creo que nos pasamos ya, Ya ¿verdad? no sé si estás Sí. trabajando en un nuevo proyecto así como para cerrar y nos quieras compartir Que presento mañana. el que presenta. No, pero ese ya lo Mañana hay que tienes. estar ahí. Ya lo hablé. Pues no sé. Tengo ideas en la cabeza, pero. Salen y salen como las mariposas, las Exacto. polillas. Exacto. Es bonita esa Entran, imagen que nos entran por aquí, regalaste, ¿eh? salen por allá, pero De por lo tú pronto visionando. seremos discretos, dice. No, pues muchas gracias por Gracias a venir. Ha estado ustedes. Un increíble la placer. conversación. Súper. Nos quedamos con ganas de que nos contaras de cada detalle de cada una de tus obras. Yo, yo quería ser artista del arte contemporáneo porque pensaba que si me volvía una de las 10 mejores del mundo iba a llegar un helicóptero por mí, me iba a subir ahí, me iba a llevar a un país, bueno, a un lugar lejano, viable en helicóptero, me iba a llevar a una cena extraordinaria con gente multimillonaria y me iban a regresar a mi casa. ¿Te ha pasado eso? No. Ah, qué lástima. Bueno, una vez sí me llevaron ¿Ah, en un sí? helicóptero. Ah, Sí. ya ves, tenía yo razón, Increíble, yo lo decía de increíble. broma. No, Bueno, una pero vez sí. para cenar o algo así, No, me de ida y regresaron a mi vuelta, casa. Sí, eso Bueno, pasa no, luego. fui a Puebla. en helicóptero. No, fui en coche, pero luego me regresé en helicóptero y fue increíble. Entonces sí pasan esas Sí, cosas en sí el mundo pasa. del arte Sí, contemporáneo. Yo también llegué a hacer Sí. ese sí, sí, viaje pues Carlos Morales, de era un helicóptero de chiste. Puebla pasamos para acá. arriba del Cerro de la Estrella, Sí, ¿A quién nos invitaba, eh? pasamos arriba del Cerro de la ajá. Estrella y ves la pirámide, Ay, qué increíble. increíble, Sí, es muy, muy bonito. qué increíble. Sí, Bueno, pues ya saben, si quieren ser artistas del arte contemporáneo y llegar a estos niveles, sí los van a pasar en helicóptero. exacto. Buena Eventualmente sí. motivación. ¿Por qué no? Pues muchísimas gracias por darles sobre todo a la gente joven y que está estudiando la fórmula para ser uno de los mejores. Gracias a Google, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Pues nos vamos, pues Nos se vamos. acabó Sí, sí, gracias Carlos por por estar acompañarnos. acá. Sí, Ricardo. Pues les recordamos que este programa se transmite desde la hermosísima librería Antonia, que está en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa, que es la única y absoluta patrocinadora de esto. Bravo. Y muchas gracias a nuestro flamante y guapísimo productor, Beautiful Ale, a Luis y Manuel que están allá, que llevan las redes sociales. Gracias a Hetze y a Gerald que nos llenaron de agua mineral.